aleluya, pero allá en tu casa es hora que digas varón de Dios, es hora que digas cabeza de hogar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Deuteronomio capítulos 28, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, número 1, para guardar, número 2, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero hay una coma después y dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto significa que desde el precioso plan de Dios para con nosotros, Dios tuvo el propósito, y el propósito fue de que usted y yo seamos siempre bendecidos. Dios nos hizo con un propósito, y el propósito por el cual fue de que usted y yo seamos siempre llenos de bendiciones y que las bendiciones nos alcancen. Pero hay que escuchar la voz de Dios. Por eso, en el plan perfecto de Dios era escuchar la voz de Dios. 2, guardar por obra los estatutos de Dios. Y 3, poner en práctica. Esto quiere decir que no nada más tenemos que escuchar, no nada más tenemos que guardarla, no, hay que ponerla en práctica. Por eso hoy quiero hablarte acerca de un clamor de un hombre. Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo 12, empieza a hablar de la siguiente manera: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cuando hablamos de Sofonías, estamos hablando de un hombre, de un profeta, uno de los 12 profetas menores que marca o indica la Biblia. Cuando Sofonías hablaba en los primeros versículos, él estaba hablando de que en los tiempos de Josías, hijo de un rey, es decir, hijo de Amón, rey de Judá, cuando Dios le habla a Sofonías, le estaba hablando porque había un mal que estaba viviendo el pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que había conocido la gracia, la misericordia, el amor, la benevolencia, los pactos, las promesas y toda serie de bendiciones. Dios nunca creó al hombre para que haya o para que viva en pecado o en maldad. En ningún momento la Biblia registra que Dios creó al hombre para sufrimiento. La Biblia no enseña que Dios creó al ser humano para vivir lo que hoy en día mundo entero ha estado viviendo. Estamos atravesando por tiempos en este 2020. Llevamos el 7º mes y todavía
seguimos atravesando. No ha habido en estos 7 meses que lleva el año un mes de paz en el mundo. No ha habido un mes de demasiada bendición. No ha habido un tiempo donde la gloria de Dios sea puesta y manifestada sobre todas las cosas que estamos atravesando. Más bien el hombre se ha preocupado en más acontecimientos que estamos viviendo. Y muchos se seguirán preguntando: ¿cuánto tiempo nos llevará lo que estamos viviendo? Yo te digo algo en esta tarde. La Biblia nos menciona que Dios tuvo que hablar a Sofonías. Y en el versículo 14, Sofonías habla al pueblo de Judá y le dice: cercano está el día grande de Jehová. Cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en aquel día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Palabras proféticas que en aquellos tiempos fueron escritas para un pueblo llamado Judá. Pero déjame decirte algo, que aún en estos tiempos, estas palabras, esta profecía todavía sigue sonando y va a seguir siendo vigente para todo un globo terráqueo, el mundo entero en el cual usted y yo estamos hoy puestos de pie. El problema es que no hemos entendido, o más bien la gente no ha entendido cuál está siendo el propósito de Dios. La Biblia dice en la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Una de las cosas que el hombre, por el cual ha sido engañado, por el cual el hombre ha sido extraviado, es porque le ha faltado el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no estamos hablando o refiriéndonos de nada más de ciencia. Nada más estamos hablando de escatología. No. Estamos hablando de todo lo que encierra la palabra de Dios. La palabra de Dios es ciencia. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es juicio. La palabra de Dios es gracia. Y la palabra de Dios en estos tiempos también es bálsamo. Pero tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en aquellos tiempos. Salmos 90, versículo 1 y 3. El salmista dice: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Note algo bien claro. Al Dios al que usted y yo amamos, al Dios al que usted y yo servimos, es un Dios que desde que nos creó, Él prometió ser nuestro refugio, ser nuestro Dios, ser nuestro todo. Ha sido de generación en generación. Nunca, jamás nos ha abandonado, como nunca nos va a abandonar. Dice el salmista: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Y dice el versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. La palabra convertíos o conversión significa hacer que una persona o cosa se transforme en algo distinto del que es. Es por eso que en semanas pasadas yo enseñaba: no todos somos hijos de Dios. Y tal vez alguien dirá: pastor, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice claramente que primero fuimos creados. Es decir, si hablamos del todo el globo terráqueo, la humanidad es creación de Dios indiscutiblemente. Pero no todos son hijos de Dios. Pero cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando alguien alaba el nombre de Jesucristo, reconoce que es pecador, entonces ese momento, cuando alguien se bautiza en esas aguas, usted, aleluya, pasa a ser de creación, pasa a ser hijo de Dios. Es por eso que la Biblia nos habla claramente. Hebreos capítulo 2 versículo 6 dice: pero ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O qué es el hijo del hombre para que lo visites? Tenemos que entender claramente, hermano, que tenemos este gran privilegio. Cuando Sofonías le estaba hablando a Judá, era porque Judá conocía y conoció a su Dios. Conoció al Dios que lo creó. Conoció el pueblo que no era nada, que no era nadie, que nadie había puesto los ojos en él más que los egipcios como servidumbre. Pero llegó el momento que el clamor de ellos llegó al cielo y Dios los bendijo. Les dio ropas que no se consumían, que no se desgastaban. Les dio zapatos que no se desgastaban en pleno de un desierto. Los cubrió con calor en medio del frío. Los cubrió de la sombra en medio de un sol intenso. Les dio de comer carne cuando pedían. Les dio de beber agua cuando ellos pedían. Les dio de todo. Los hizo reyes, los hizo profetas, los puso en lugares altos para exaltar el nombre de Jesucristo. Les dio naciones, les dio reinos, les dio bendiciones, descendencia, riquezas, hijos, bienes. Todo les dio Dios a ese pueblo. Pero ¿sabe cuál fue lo más triste? Que el pueblo de Dios fue lo que cometió, es que le dio la espalda a ese pueblo, a Dios. Le dio la espalda a ese Dios de amor, a ese Dios que siempre estaba con ellos. Este pueblo le dio la espalda. Es por eso que Dios empezó, y por más de 210 años este pueblo de Israel había sido un pueblo de éxito, un pueblo de victoria, un pueblo donde Dios se glorificó de gran manera con los hombres que Dios puso en aquel lugar. Pero llegó un momento que la soberbia, que la altivez, llegó el momento que el amor que sentían por Dios le empezaron a extraviar, poniéndolo en dioses paganos, en dioses ajenos, en dioses creados por manos de hombre. Empezaron a cometer lo malo delante de Dios. Algo Dios te podrá, aleluya, perdonar. Sea cual sea el pecado, Dios te puede perdonar y te sigue perdonando. Pero hay un pecado que trae consecuencias, según Deuteronomio, Éxodo capítulo 20, y es la idolatría, y es ir en pos de otros dioses, y es cambiar a ese Dios todopoderoso por algo que nada más el hombre puede crear y llamarlo Dios. Pero cuando alguien
nadie alaba el nombre de Jesucristo y reconoce que Dios es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, aún debajo de la tierra, es entonces cuando exaltamos a ese Dios. Es cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde. Es cuando Dios se exalta, se glorifica, porque hay un pueblo que no deja de alabar el nombre de Jesucristo. Y me estoy refiriendo de un pueblo que está íntegramente comprometido con ese Rey, con ese Dios, con ese Creador. Y en medio de estos tiempos, de algo yo te vengo a decir. Todavía hay gente preguntándose a qué se debe todo esto que va aconteciendo. Estamos viviendo por momentos difíciles. Hemos estado escuchando que el pecado cada día se va multiplicando. El pecado se va multiplicando, la maldad se va extendiendo, los acontecimientos siguen apareciendo, van a seguir apareciendo más enfermedades, más virus, más cuestiones, más terremotos, más inundaciones, más pecado, gente cada día multiplicándose en maldad. Pero esto es necesario que pase. Por eso la Biblia dice, aleluya, y el texto que yo le acabo de leer, por eso el Señor dice: convertíos, hijos de los hombres. No podemos estar llamándonos hijos de Dios si no estamos actuando, si no está actuando el hombre como debiera ser. Yo vengo a hablar en esta noche a todo aquel que todavía sigue clamando, todavía sigue orando y está pidiendo una respuesta y está clamando. Yo te digo, no des respuesta, porque tal vez no van a llegar, pero si hay algo que tenemos que hacer, aleluya, y es convertiros, regresar a la senda antigua, regresar en los caminos del Señor, regresar en la presencia de Dios, decirle no al pecado, decirle no a la maldad, decirle no a todo tipo de actos que seres humanos están haciendo para apartarse del Señor. Aleluya. Estamos viviendo tiempos donde ya no se escuchan clamor de iglesias, ya no hay clamor de hombres, ya no hay. Dios bendiga a todos los discípulos que nos estamos esforzando para extender el reino de Dios y abriendo casas y más casas. Esto es lo que hemos hecho desde un principio y lo hemos hecho por más de 4 años. Hemos estado trabajando casas, casas y casas, porque es el formato bíblico que Dios nos ha dejado. Pero qué triste será para aquel que esté esperando que un templo se abra. Qué triste será para aquel que esté esperando que el gobierno haga algo. No. Hemos creído que la Biblia dice en el Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aún en este tiempo Dios es refugio nuestro. Aún en este tiempo Dios está con nosotros. Aún en este tiempo el Señor está con nosotros. Aleluya. Por eso Dios la Biblia nos habla en Hechos 3:19. Así que arrepentíos, 2 cosas importantes: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de fiesta, tiempos de alegría, tiempos de paz, tiempo de tranquilidad. Pero no es lo mismo arrepentirse y nada más quedarse allá. No. Arrepentimiento significa: reconozco que te he fallado, reconozco que he hecho lo incorrecto, reconozco que te he faltado, Señor.
Conversión significa: no vuelvo a ser el hombre pecador, no vuelvo a ser el hombre ladrón, no vuelvo a ser el hombre que es perverso, no vuelvo a ser como antes. Se llama eso conversión, cuando cambia el estado actual a algo que no era. En otras palabras, una conversión es volver a Dios y estar cambiando la manera de pensar, el modo de actuar, el modo de hablar. En estos tiempos necesitamos que usted entienda lo que la palabra está diciendo. Según de Pedro capítulo 2 versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Se lo voy a repetir: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Estaba discipulando la semana pasada, aleluya, a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear. Y yo les estaba diciendo a ellos: si tú no te conectas con Dios, si usted no se conecta con el Señor, si usted no hace algo por el Señor, si usted no abre una casa de fiesta, si usted no se reúne con su familia, y oiga bien lo que le estoy diciendo, si usted en su casa no se reúne con su familia, no tiene un devocional, no tiene una relación directa con Dios, podrá usted decirme: pastor, estoy bien. Pero al árbol por sus frutos se le ha de conocer. Al árbol por sus frutos se le ha de conocer. Al árbol no se le conoce por las hojas, no se le conoce por lo frondoso. El árbol se le conoce por los frutos que va dejando, que va dando. Porque esto es lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos: frutos y no hojas. Frutos es lo que representa si es fructífero aquel árbol. Por eso es importante que usted y yo en estos tiempos hay una relación directa con Dios. No hay excusa, porque va a llegar un momento que tal vez vas a decir: es que no tengo tiempo, es que mi familia, es que mi trabajo. Habrá miles de pretextos que vayas a tener, pero una cosa yo te vengo a decir: si tú no tienes una relación directa con Dios, pronto vas a cavar tu tumba espiritualmente, porque no hay hombre que pueda mantenerse sin tener una relación con Dios. Si hay algo que usted y yo estamos mirando, si hay algo que estamos viendo aquí, hermanos, gloria a Dios, hay un equipo de músicos, hay un equipo de producción, hay un equipo detrás de cámara, pero este equipo toda la semana estamos trabajando. Hay una relación. Si hay alguien, aleluya, pastor, ¿cómo es que se mantiene firme? ¿Cómo es que sus discípulos están firmes? Es porque toda la semana están trabajando, toda la semana hay acción, toda la semana están activados, toda la semana estamos exaltando el nombre de Jesús. Esto era lo que pasó. El reino de Judá se conformaron porque había pan en la casa. Se conformaron porque los rebaños estaban reproduciéndose. Se conformaron porque no había necesidad como cuando estaban en los tiempos de Egipto. Y ese es el gran problema del hombre hasta el día de hoy. Prosperas un poco y te olvidas del Señor. Dios te bendice y te olvidas del Señor. Pero Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es un Dios de pactos. Por eso hoy en estos días la gente todavía no ha entendido, y incluso aún hasta cristianos no han entendido por qué las cosas han sucediendo y van sucediendo día a día. Porque hay un propósito de Dios.
necesitamos levantar un clamor. Necesitamos levantar un clamor. Un clamor de un hombre. Un clamor que pueda clamarle a Dios desde la tierra, desde su casa, desde su hogar. Levantar y decirle: Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Ese es el clamor que hace falta. Necesitamos un clamor de la tierra hacia el cielo. Necesitamos clamar por la iglesia, clamar por los hijos, clamar por los matrimonios, clamar por la gente, clamar. La Biblia dice: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Necesitamos gente, necesitamos hombres que puedan marcar historia en esta tierra. Pero no hay, porque se han conformado como el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá. Se han olvidado del Señor. Es triste escuchar hombres y mujeres que después de no ser nada y no ser nadie, Dios los exaltó y luego le dieron la espalda a Dios. Y hoy se han olvidado. Y hoy se han regresado atrás, lejos de estar alabándolo, exaltando su nombre, lejos de estar invirtiendo en el reino de Dios, lejos de estar trabajando por el propósito de Dios. Le han dado la espalda. Se han ido en pos de otros dioses que se llama pecado, pecado tras pecado. Hoy la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Estamos en un mundo de cabeza. Estamos en un mundo donde hoy la gente, lejos de buscar y hacer el bien, están haciendo el mal. Lejos de buscar la presencia de Dios, están distraídos en otras cosas. Despierta. Ahora que tienes tiempo, despierta y busca la gloria de Dios. Busca la presencia de Dios. Yo no sé si para alguien es esta palabra, pero es tiempo de que tú avives ese don del Espíritu Santo que está en ti. Es tiempo que tú, iglesia, hermano, hermana, discípulo que me oyes, es tiempo que tú te vuelvas a Dios. Regresa otra vez en los caminos del Señor. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos. Oiga lo que tiene preparado Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Oiga las características: humillación. Humillación es lo que Dios busca. Un pueblo que se humilla, un pueblo que reconoce las grandezas de Dios, un pueblo que busca la presencia de Dios, un pueblo que clama al Señor, un pueblo que dice y anda buscando lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Un pueblo que invoca el nombre del Señor, un pueblo que todavía ora, un pueblo que todavía busca el rostro de Dios, un pueblo que sabe reconocer sus pecados, un pueblo que puede regresar a los caminos del Señor. La promesa entonces de Dios dice: entonces abriré las ventanas de los cielos, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
sanaré su tierra. Oh. Pero pareciera que no estamos en estas. Pareciera que no hay sintonía. Pareciera que esta no es la palabra que te gusta escuchar. Pareciera que este mensaje no es el que tú querías escuchar. Tal vez quería escuchar mensaje de alabanza, brinco, salto, corre. Pero déjeme decirle que todo tiene su tiempo. Por eso hoy es día que usted y yo estemos clamando, estemos buscando el rostro de Dios. Regresa a los caminos del Señor. Estamos en tiempos donde la gente, mire, le voy a decir esto. Hay gente que dice, tenemos que aprender a vivir. Es verdad. Hace unos días me dio un harto dolor en el cuerpo y era tan difícil de estar atravesando por este malestar. Pero llegó el momento en que dije, ¿por qué mi cuerpo lo siente? Porque no estamos acostumbrados a vivir con el dolor. No estamos acostumbrados a vivir con el dolor. Pero mucha gente se ha acostumbrado a vivir en medio de un dolor. Y muchos se han acostumbrado a vivir con el dolor. Pero Dios no nos creó para esto. Hay gente que se está haciendo la idea de vivir tiempos finales. No te hagas la idea de vivir en tiempos finales. Hazte la idea que este es tiempo de éxitos, es tiempo de victoria. Porque no es lo que el gobierno te diga, no es lo que la gente te diga, no es lo que el medio te está diciendo, sino es lo que la palabra del Señor te dice. Y la palabra dice el Señor, aleluya: oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Yo no sé si me está entendiendo, pero hay una promesa de Dios para usted y para mí. Y con esto ya voy terminando. La promesa que Dios nos da es que nadie fue creado para vivir en el pecado, para vivir en la, más bien para estar condenado en el infierno. Nadie. Pero Dios le habló claramente al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: pongo delante de ti el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo: de ti depende qué es lo que has de tomar, de ti depende qué es lo que vas a hacer. Nadie en esta vida, nadie tiene comprada una vida. Y es triste que todavía no creas en lo que Dios está hablándote a tu vida. Gente todavía haciendo pecados, gente todavía dándole la espalda a Dios, gente todavía ignorando que existe Dios, gente todavía que a pesar de todo lo catastrófico que está viviendo el mundo entero, todavía se ponen a pensar: ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios existe? A esto es lo que dijo Sofonías. A esto dice: cercano está el día grande, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará y el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre todas esas torres.
Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Este es el día grande que habla Sofonías, que también es para este siglo XXI, para esta era que está aconteciendo, para nuestras generaciones. Ya no podemos estar viviendo con el pecado. Ya no podemos decirle más al pecado: bienvenido a nuestra casa. Ya no podemos decirle al pecado y al mal que es bienvenido. Ya no, iglesia. Ya no es tiempo más bien de levantarse. Es tiempo de venir al Señor. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo que tú despiertes de ese sueño profundo que el diablo te sometió, viendo los errores de los demás, viendo las acciones de los demás. Es hora que en esta noche tú despiertes de este trance y te des cuenta que en las manos de Dios está tu vida. En las manos del Creador está tu vida. En las manos de Dios está tu alma. En las manos de Dios está tu alma. No te creas un hombre inteligente. No te sientas un hombre que lo tienes todo. Si no estás bien con Dios, aprende a honrar a ese Creador. No pienses que no pasa nada. No ignores los tiempos que han estado aconteciendo. Pero el Señor no retarda su promesa. Por eso, discípulos, todavía hay 106 municipios aquí en nuestro estado de Yucatán. Todavía hay almas que predicarle. Todavía hay personas que necesitan del Señor. Todavía hay almas que anhelan un mensaje. Pero Jesucristo un día dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Es decir, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, pero hace falta obreros. Hace falta hombres y mujeres que se apasionen para trabajar en el reino de Dios. Y no estoy hablando que te metas al pastorado. No estoy hablando que seas un evangelista. Sé nada más esa voz que clama en el desierto, como decía Juan el Bautista. Sé ese transmisor del mensaje glorioso de Jesucristo. Sé el instrumento que Dios va a usar ahí en el trabajo, ahí en la empresa, ahí en el negocio, ahí en tu casa, ahí en tu familia. Sé tú el instrumento. Por eso dice Hebreos que es el hombre. El salmista lo recalca: ¿qué es el hombre para que de él tengas misericordia? El diablo sabe que si todavía estás en el alcoholismo, todavía estás en la borrachera, todavía estás en las drogas, todavía estás en el adulterio, todavía estás en la fornicación, todavía estás en los deleites de la carne, el diablo sabe que tú estás ocupando la lista número 1 de los que un día van a ser condenados. Pero el Señor te habla en esta noche: convertidos, hijos de los hombres. Conviértete a Dios. Y Hechos dice: para que vengan tiempos de refrigerio. Vuélvete, vuelve a Dios, arrepiéntete. Tal vez estás en tu cama de lecho, en tu cama de dolor, tal vez en tu zona de confort. Tal vez estás disfrutando los bienes que Dios te ha permitido que tuvieras, pero no has tenido los minutos de decirle a Dios: gracias por esa bendición, Señor.
Gracias por lo que yo soy, porque si no fuera por tu misericordia, yo no sería nada. Pero por eso necesitamos el clamor de un hombre. Necesitamos que alguien clame como el siervo que clama en el desierto. Necesitamos una voz de auxilio. Necesitamos levantar esa voz y decirle: Señor, ven porque te necesito. Ven porque te necesito. Oh, ven porque te necesito. Yo quiero hablarte en esta noche. Sé sensible a lo que Dios te quiere decir en este momento. Sé sensible de lo que Dios te quiere decir. Arrepiéntete de tus pecados. Si tú no te has bautizado, si tú nunca has llegado a iglesia, o si tú eres la persona que había olvidado el camino del Señor, vuelve a Él. Necesitamos tiempos. Si no logras tener esa comunión con tu Dios, tu vida, tu familia, tu hogar, tu alma está en peligro. Porque Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer si se apartan de mí, dice el Señor. Pero yo te digo esta noche: vuelve a la casa del Padre. Así como hace 8 días hablábamos del hijo pródigo. El hijo pródigo reconoció. Él dijo: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. En la casa de mi Padre de miles de jornaleros hay. En la casa de Dios hay vida para ti. En las manos de Dios hay bendición para ti. Por eso Jesús le dijo al pueblo de Israel: aconteciera si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, solo escúchala. Escucha lo que Él te dice. Ven de nuevo a Él. Regresa. Busca una casa de fiesta. Escríbenos si no tienes un lugar. Si estás aquí en la ciudad de Mérida, si no tienes un lugar donde reunirte, escríbenos. Mándanos tu número telefónico, mándanos tu dirección y enviaremos a un discípulo, o nos estaremos poniendo en contacto contigo. Porque lo que queremos es que tú seas salvo, porque así lo ha permitido nuestro Señor. Levanta tus manos, levántalas. Entra en un tiempo con el Señor. Intimídate tú y Dios. Dile: Señor, yo quiero regresar en los caminos. Dile: Señor, yo quiero estar allá. Tal vez fuiste dañado, tal vez fuiste lastimado, te ofendieron, te sobajaron, te burlaron, te tomaron por loco, abusaron de ti, de la confianza, de todo. Pero era necesario que tú pasaras esta prueba. Hoy el Señor te dice: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Dios te ama. Oremos en esta noche. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por aquel hombre que está mirándonos por este medio. Yo te pido por aquellos que están, Señor, atravesando una cruzada sin saber a dónde van. Yo te pido por cada uno de ellos. Padre, derrama tu gracia. Extiende tu mano poderosa con ellos.
Sácalos de ese pozo cenagoso. Sácalos de ese pecado. Sácalos de esa maldad, Señor. Rompe todas las cadenas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vuelve a tu Dios. Vuelve a tu casa, Señor Jesús. Regresa. Dice el Señor, iglesia, convertíos, convertíos, hijos de hombres, convertíos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu alma, yo bendigo tu ser, bendigo tu familia. Pero busca un lugar reuniéndote con tu familia. Escríbenos si necesitas ayuda. Escríbenos, llámanos y nos pondremos en contacto contigo. Mil bendiciones sobre tu vida. Y acuérdate, el clamor de un hombre hace que la gloria de Dios descienda al lugar donde tú estás. Dios te bendiga.